Bueno, un nuevo podcast llega a nosotros, a ustedes, a mí y a todos. Hoy es 20 de marzo del 2026 y respondiendo a un fuerte llamado de mis ancestros, no solo terráqueos, ¿no? Sino que también estelares, que siempre están presentes en mí, y que quedan tan bien honrados en mi libro Desde mi alma a la tuya, decodificando mi ADN estelar, y mi libro documental también, y festival incluso, siguiendo mis propias huellas, decodificando mi ADN terráqueo. Me encuentro en el volcán Osorno. Aquí estoy junto a este Pirepillán que siempre ha estado presente, desde 1872 en la vida de mis tatarabuelos y bisabuelos que llegaron a la cuenca del Llanquihue, y desde siempre en la vida de mi padre, que fue un nieto y bisnieto de ellos, y que fue siempre un amante, ¿no? Un personaje muy especial, mi padre. Tenía su sol, estaba conjunto a mi Saturno allí en los últimos grados de Géminis, ese Saturno que yo traigo tan lleno de luz de otras vidas y con tanta sabiduría y en aspectos tan hermosamente bellos, en bella melodía, como digo siempre, con mi Urano en los últimos grados de Libra, conjunto a mi bajo cielo, y así, ¿no? Tantos aspectos que revelan de alguna forma esta labor que he venido a realizar el mundo. Recuerdo que mi padre siempre me miraba con mucho respeto y digo, uy, Dios mío, ¿habrá sentido en él ese Saturno? ¿No? Me miraba como diciendo, ¿tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? No se animaba a decirme las cosas. Me acuerdo que siempre todo me lo andaba a decir con mi madre y me miraba con mucho respeto. Y tuvimos un momento muy especial, como, sí, no me recuerdo si fueron 2 años antes de que partiera, porque él pasó de plano en septiembre del 2005. Era un personaje muy conocido en Osorno. Creo que algunos han dicho que era una de las voces más lindas del sur de Chile, la verdad. Él era, desde el día en que yo nací, que fue ese día en el que le llevó un papelito a mi madre y le dijo, Laura Catalina Mercedes nació con la marraqueta bajo el brazo. Y él fue la persona más feliz del mundo porque ese día, el día que yo nací, él encontró trabajo en lo que era su gran pasión, que era la radio. Así que él era muy conocido aquí en el sur de Chile y entre su amor la radio, porque tenía sol en los últimos grados de Géminis, entonces comunicador. Y yo mi Saturno allí. Uy, Dios mío, a través de él había bajado una autoridad en comunicación, por así decirlo, ¿no? Y sí, y entonces entre su pasión que era la radio y la comunicación y su pasión que era el volcán Osorno, donde pidió que sus cenizas quedaran, y mi madre cumplió con ello, cumplió con traer sus cenizas a este lugar. Así que acá, entre eso, entre podcast, él sabría, no lo habría podido creer esto, ¿no? O sea, porque imagínate, yo recuerdo cuando era pequeña, ahora les voy a contar con quién me encuentro acá, con alguien muy especial para mí. Y me acuerdo cuando yo era pequeña iba a la Radio Sago, porque él trabajaba allí, en la Radio Sago, hacía un programa alemán los domingos y muchas cosas más, y tenía una voz tan hermosa. Y yo iba allí con él, me acuerdo, muy pequeña, cuando íbamos a la radio, y él grababa y si hoy, ya está, ¿no? Está sentadito acá al lado nuestro sin duda y riéndose, por supuesto.
Y, y claro, sí, mira, este tiempo para él habría sido una locura porque hoy estamos, mira, casi ya 21 años después. Y todo esto de los podcasts y todas estas cosas, hoy que la gente graba, y todo el mundo se comunica y todo, para él habría sido una locura. No, increíble. Así que, bueno, nos encontramos acá, me encuentro acá en este lugar respondiendo al llamado en este día tan especial. Por eso repito, un llamado interno muy fuerte, no solo de parte de mis ancestros estelares, sino que también mis ancestros terráqueos. Y me encuentro en este lugar tan especial que es el volcán Osorno. Estamos arriba en el volcán, a 1200 metros de altura. Eh, Acá la gente del refugio Tesqui que nos recibió, ¿cómo era el nombre de él? Mariano. Mariano del Manso, ¿no? Mariano del Manso nos recibió acá en Tesqui, qué genial fue. Así que bueno, me acompaña mi querida asistente, hoy ella es mi asistente, está ahí firme al lado mío en muchas cosas, ¿no? En los encuentros, en los podcasts, bueno, ahora ella nos va a contar qué es lo que la mueve a que esté al lado mío con su gran trígono de tierra. Por favor, gran maestra, haga estos encuentros, grabe los podcasts para las personas. Así que bueno, acá estoy. Y hoy junto a ella, en este día, ¿no? A las 11:44 nos sincronizamos con este gran momento, ¿no? Este año fueron muchas cosas que me trajeron hasta acá, porque este año yo cumplí años a las 10:44 de la mañana del 19 de enero del 2026. Y digo, cuando vi que el equinoccio, ¿no? Tan tremendamente revelador e importante este momento, hay muchas energías sumamente poderosas reuniéndose en el cielo, marcando un gran comienzo. Era a las 11:44 horas para esta zona, ¿no? Tanto en Bariloche como de este lado de la cordillera, porque esta zona es un lugar muy importante para el planeta. No es casualidad que mi fundación esté trabajando tanto en San Carlos de Bariloche, con su sede principal allí, como aquí en la cuenca del Yanquihue. Entonces, como que estamos en el lago Nahuel Huapi y en el lago Yanquihue trabajando. Y sin duda eso no es casualidad. Sin duda hay un trabajo muy profundo realizándose desde hace muchos años, ¿no? Han pasado varias generaciones de personas colaborando con su grano de arena, moviendo ciertas energías tan profundamente reveladoras que se encuentran en estos dos lugares, en este mismo lugar, ¿no? Uno está de un lado de la cordillera y el otro del otro, pero es un mismo lugar. Para los pueblos originarios era un mismo lugar, ¿no? Estuvimos hace unos días reunidos con alguien muy especial acá en Las Cascadas, con Elizabeth, que ella es, tengo que recordar porque ella tiene un trabajo muy especial. Ella es profesora de tradiciones ancestrales, puede ser. Miren, voy a indagar bien porque ahora no lo recuerdo, pero en la escuela de Cascada. Así que fue un encuentro muy hermoso junto a ella. Y bueno, y acá estamos con el Pire Pillán, acompañándonos, y me encuentro con Shailian. Shailian, que está acompañándome en este viaje, juntas, acá. Shailian, llegó el momento, te llegó el momento. Llegó la hora. Te llegó la hora, viste que a todos les llega la hora. Un honor, realmente. Poder estar acá en este momento, recordar, que antes estuvimos recordando tanto. Estuvimos recordando, sí, nos tomamos ahí un tecito y un desayuno después de las 11:44, en que estuvimos acá firmes con todas, reuniendo muchas fuerzas cósmicas, ¿no? No solo, nuestros hermanos de las estrellas y nuestros hermanos de la tierra, sino que también las energías de los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, a los que respeto profundamente y admiro
por todo lo que aún perdura en ellos en relación a tanta sabiduría ancestral que guardan, ¿no? No solo acá en este punto del planeta, los mapuche huilliches, los tehuelches del otro lado, sino que, no sé, con todos los que he estado, los Rapa Nui, los Aymara, los Quechua, ¿no? He estado con gente, los mayas, he estado con gente de todo el mundo, de diferentes culturas, los queros, no sé, pueblos originarios muchos. Y la verdad que siempre para mí es un honor encontrarme con ellos. Y hoy fue fuerte, ¿no? En la reunión que tuvimos acá estuvo llena de energías ancestrales. Y bueno, y nos llegó el momento. Yo digo, mira, ya que estamos acá, vamos a compartir, porque estábamos recordando cuándo era que nos habíamos reencontrado, Claro. ¿no? Y bueno, no es casualidad que sea en este momento, porque en este momento fue que recibí el primer mail de Salomé en ese momento. Shamsian hoy, ¿no? Shamsian, Ha ido exacto. conectando con su alma y en ese momento, mensaje privado de Facebook. ¡qué bueno! Nosotras siempre nos comunicábamos, como nos conocimos a través de la danza, nos comunicábamos por los Facebook artísticos. Y en ese momento recuerdo que me llega un mensaje privado, pero a mi Facebook personal. Qué raro, dijiste tú. Claro, y hacía desde el 2012 que no tenía contacto con ella, que ya no estábamos en vínculo. Y en ese momento era muy simple el mensaje. Me escribió simplemente que había sentido que a mí me iba a interesar este libro y compartiéndome el link al Facebook del Sincronario Nuevo Tiempo. Y ahí enseguida entré a leer todo y conectaste. Y en ese momento hubiera dicho flasheé. Flasheé. En ese momento flasheaste. Flasheé con todo lo que leía, todo lo que veía, digo, no lo podía creer. Enseguida pedí el sincronario. Vamos a compartir que el Sincronario en Nuevo Tiempo es como uno de los primeros libros que publiqué, ¿no? Uh-huh. Que lo realizamos en conjunto con Antearán, Matías, mi compañero del alma, y y en aquel momento estaba también junto a nosotros Ashnaim, Anita, y fue un trabajo en equipo en que ella era diseñadora gráfica, y Antearán arquitecto, yo interiorista, pero diseñadora de alma, ¿no? Creadora de mundos, digo yo, sin duda. No tengo títulos acá en la tierra, en ninguna universidad, pero los tengo todos arriba en el resto del universo. Y claro, creamos ese libro, dimos forma a ese libro que reúne como mucha sabiduría ancestral, porque en ese libro, a través de él, estudiamos el Tzolk'in, estudiamos el calendario 13 lunas, estudiamos astrología, numerología, pero todo desde la perspectiva, ¿no? Y como parte de la formación del método Antin-Arturus. Que en ese momento yo no les hablaba del método Antin-Arturus. Ustedes, los que llegaban a estudiar, quizás no eran conscientes de que lo que realmente estaban estudiando era el método Antin-Arturus. Era parte del experimento, ¿no? Convengamos. Es así. Totalmente. Y entonces ese libro salió a la luz en ese momento, claro, creo que fue 2016. Sí. Hace exactamente. En diciembre del 2015 me parece que fue, ¿no? Claro, y yo ¿Eso? recibo en esta época, en el 2016, el mensaje. O sea, hace 20 años. 10. Digo, 10. ¿no? Ay, 16. Ay, no, Dios mío. Hace 20 años, no, hace 10, ya me calculé. Estamos en el 2036, ya nos trasladamos de tiempo, perdón. Hace 10 años. Hace 10 años. Y ahí también enseguida nos pusimos en contacto y vimos la posibilidad también de venderlo en Funes y hacer puente claro, ahí. hacer puentes, sí. Ahí en el local que tengo, Ganesha Tienda para el Alma. Exacto. Y ahí empezamos, fue primero un pequeño pedido para ver cómo, y fue impresionante cómo las personas enseguida resonaron con el libro y volvimos a pedir. Y recuerdo
en ese momento usted escribía bastantes cartas que se compartían Claro, ahí en Facebook. en ese momento estaba escribiendo cartas a mis niños de la tierra, de la tierra, que son una serie de libros que, bueno, de los que hay impresos solo uno, ¿no? Ujú. Estuvo mucho tiempo todo eso publicado en la web, que hoy es de la Fundación Antina Arturus, que es parte de mi legado. Y claro, yo en ese tiempo creo que estuve como 2 años o más en que lo único que hice fue escribir. O sea, una vez que lanzamos este libro, me dediqué a escribir. Y las cartas combinaban el Tzolk'in, la astrología, el calendario de 13 lunas y la numerología. Entonces eran un viaje. Yo me acuerdo que esperaba ansiosa cada vez que salía una carta nueva y era leerlas y siempre, yo siempre conecté como con las cosas también desde una manera muy física, supongo que también por esta formación de bailarina y de siempre estar como con el cuerpo. Gran trígono de tierra se llama en astrología. Que me pasaban como cosas físicas impresionantes cuando las leía. Es como que de repente, bueno, por ahí para los que meditan o están más acostumbrados a meditar, como cuando uno se empieza a ir del cuerpo cuando medita, bueno, a mí me pasaba leyendo las cartas. Y era como, más me flasheaba. Y todo esto pasaron varios meses hasta que en octubre del 2016 veo que sale en la página que Balum Chivin Escuela de la Vida abría sus puertas para iniciar la formación. Entonces recuerdo que ahí enseguida escribí para preguntar cómo se podía formar parte y demás. Y me respondieron muy rápido. Y en noviembre ya arranqué. Y entre este octubre y noviembre, yo si bien escuchaba a través de leer el sincronario y sus cartas y su nombre, nunca había tenido contacto directo con usted. Hasta que en ese fin de octubre nos sincronizamos en Facebook y usted me empezó a responder. Y recuerdo que en ese momento me dijo, no es habitual que yo esté respondiendo estos mensajes y esté acá. No sé ni por qué estaba yo ahí. Nada que ver. Y entonces... Y así que yo lo sentí el como plan súper divino. mágico. El plan divino. Y en noviembre arranqué las clases, en ese momento por Skype. Skype, qué gracioso. Hoy hablamos de esas cosas, mira, no fue hace 20 años, fue en realidad hace 10 años. Y tú dices, Dios mío, es una locura todo lo que ha evolucionado esto de Acuario, la tecnología y todo eso, ¿no? Increíble. Y recuerdo que todas las primeras clases, no entendía obviamente nada. Porque yo siempre enseñé sin niveles, ¿no? Porque para mí, claro, no es que primer nivel, segundo nivel, no, ahí entrabas y era, bueno, ya está, adáptate y además, bueno, esta cosa del único orden que yo seguía era el orden universal, o sea, la vida misma, porque en definitiva lo que les enseño, o sea, nosotros somos una función de todos los planetas de nuestro sistema solar y del Sol que rige este sistema, que es Ahau, y que es estación repetidora de Hunapku, por supuesto, de la fuente central de la galaxia, y claro, yo enseño la vida, ¿no? Por eso se llama Balum Chivin Escuela de la Vida. Entonces yo enseño a través de la vida misma y de lo que va sucediendo en nuestras vidas o sea, porque por eso es que el método se revela por sí mismo a través de cada una de nuestras experiencias cotidianas. Entonces, claro, entraste y fue como, bueno, entraste en la autopista. Y no solo esto, en ese momento era la única que tomaba clases online. Entonces, las primeras clases, lo único que escuchaba era y risa. Ay, Dios mío, qué genial. Ya va a tocar el podcast revelador con Lulú cuando Lulú cuente cuál fue la razón por la que ella entró en la escuela a estudiar. Qué cómico, por favor, no te puedo creer. Así que al principio fue todo. Esta risa que me regaló Dios, porque es un regalo de Dios, mi risa es...
Una cosa maravillosa que cuido como un tesoro. Recuerdo que tiempo después, cuando ya éramos más estudiando online, decíamos que nosotros así íbamos desarrollando la telepatía, porque íbamos uniendo. Porque ya me acuerdo, claro, en ese tiempo la internet andaba muy mal, ¿no? Y se cortaba. Sí, no era común, aparte. No, claro, no es que era común tomar clases así. Hoy después de la pandemia se volvió algo habitual y todo esto de los podcasts y las cosas, pero en ese momento no. Así que escuchábamos 3 palabras en una oración y rellenábamos, decíamos fill in the blanks, como nos hacían. ¡Ay, me muero! ¡Qué genial! ¡Ay, por favor! Y bueno, claro, entonces definitivamente estaban trabajando la telepatía. Pero bueno, sí, la verdad que hoy usamos esto de los podcasts pero la verdad es que para mí el trabajo telepático con la red de conciencia unidad y con todas las personas que por frecuencia, por vibración, son capaces de conectarse con esa red, porque sin duda no todos lo son, porque esta es una cuestión de que si estás alineado con la frecuencia justa te conectas, pero si no, no te conectas. Entonces, a mí siempre me ha apasionado mucho más eso, ¿no? Estar trabajando en conexión telepática con tantos seres a lo largo no solo de este mundo, sino que de tantos otros y de tantos otros mundos paralelos, ¿no? Estas líneas de tiempo de las que hoy se está hablando mucho, ¿no? Porque las líneas de tiempo, y sí, la conexión no solo es aquí y bueno, siempre fue así, ¿no? Para mí desde pequeña, desde que nací, tuve la bendición de nacer conectada. Sin duda, durante muchos años hice silencio por este tema y en muchas cosas hago silencio, porque sé que por respeto no todas las almas están preparadas para escuchar tantas cosas que no, claro, que intentan que les entren en la cabeza, pero siento que son cosas que tienen más que ver con el corazón que con la cabeza. Así que sí. Bueno, que por eso otra de las cosas es que le compartía de que yo físicamente la conocí a usted en diciembre, o sea, estuve desde noviembre hasta diciembre viendo las clases por Skype sin verle la cara. Ay, no, porque era insólito que se les veía bien las caras a todos, pero cuando aparecía la maestra en cámara, que la cámara estaba enfocada hacia usted, ante Arán, y había varios otros discípulos, alumnos alrededor, yo los veía bárbaro a todos. Ahora usted era como que tenía como un blur en la cara. Los efectos especiales de la gran conciencia cósmica. Y yo pensaba en ese momento, ¿será a propósito? ¿Le pondrán? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ese efecto? Decías tú. Y lo más gracioso fue que cuando nos reencontramos, que fue en Buenos Aires, que en un viaje que ustedes también iban a presentar el sincronario y otras labores, es como que a partir de ahí, bueno, primero que el reconocimiento fue desde mi corazón. Nos reconocimos mutuamente, claro, y profundamente, ¿no? El encuentro de almas, sí. Y sin duda, sí, claro. Y a partir de ahí la empecé a ver bien en el escala. ¿En serio? Sí. No, insólito. Es como es de loco, porque no se puede. No se puede creer. No se puede creer. Estas cosas que suceden, ¿no? Y que muchas veces parecen de película, que tú dices, pero ¿esto cómo? No, sí, es realidad. Sí. No, qué increíble. Y bueno, y siento que también el camino de esto de lo que uno siente como desde el corazón, como en cierto sentido se va como replicando en el entorno, porque bueno, a partir de eso y especialmente después del viaje místico que hicimos a Perú, Bolivia y Perú en el 2017, que yo volvía cada vez más y más flasheada y cada vez me explotaba más la cabeza y el corazón. Y bueno, y después empezamos como a hacer cada vez más, tomando las clases por Skype. Se empezó a sumar, se empezaron a sumar, empezaron a llegar todos los que tenían que llegar, como digo siempre, en esta primera oleada de almas con las que me reencontré, ¿no? Y que estaban en mi lista, porque te acuerdas que después tomaste conciencia de que estabas en una lista, porque no era casualidad, por supuesto,
estaba en esa lista de almas con las que yo tenía contrato de encontrarme acá en este mundo para acompañarlos en este proceso que te ha acompañado, ¿no? Y que los ha acompañado a todos, que es el proceso del despertar de su conciencia, que es el proceso de elevación de su forma, que es el proceso de reconexión con su alma, ¿no? De encontrar dentro de cada uno, dentro de sí mismo, esa verdadera identidad, porque más allá de la identidad que nos regalaron nuestros padres, que son estas almas que nos recibieron en este mundo, en esta vida, y que nos dieron un nombre, por supuesto, ¿no? Ellos nos dan un nombre, pero luego hay un sonido, ¿no? Algo mucho más sutil, más elevado, en una vibración muy distinta, superior, por supuesto, pero no por decirlo mal, sino que porque realmente está en una frecuencia más elevada, que es el sonido de nuestra alma, ¿no? Entonces, claro, fueron llegando todos los que tenían que llegar, como digo yo, y en algunos fueron cayendo en el camino, ¿no? Algunos de los que habían llegado fueron cayendo en el camino, porque sin duda este es un sendero, como les enseño siempre, que las puertas están abiertas para todos, pero no la mayoría no quiere transitarlo, porque es un sendero, el sendero de la iluminación, ¿no? El camino del héroe, el de Hércules, es verdaderamente eso. Es duro, sí. Claro, sí, más... Es súper duro. Yo venía desde muy chica buscando, o sea, como en una búsqueda espiritual, en búsqueda, como todo el tiempo, en búsqueda. Leía muchos libros, desde religiones a distintos místicos, psiquiatras, de todo. Iba como, porque tenía como adentro algo que me urgía, claro, como que tenía que haber algo más en la vida. Que solo levantarme, ir a trabajar y luego acostarme a dormir, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y siempre estuvo en mí como mucho, o sea, preguntar. Recuerdo cuando escuché este podcast se va a reír mi mamá, que siempre me decía, a vos nunca se te pasó la edad del por qué. y bueno, y siento que eso también me trajo, ¿no? Hasta acá, a reencontrarme con usted y lo que le te encontraste conmigo y que siempre tengo la respuesta. Totalmente. Y es como... el libro gordo de Petete, ¿no? Siempre tiene la respuesta para todo. Sí, aparte, es que sí, claro. Para mí fue fuerte también llegar a un espacio y a un lugar donde, primero, desde esta conexión desde el alma y desde el corazón, de sentir como un, llegué. Claro. Que eso es un sentimiento sumamente fuerte. Y que es muy difícil de explicar. Que es muy difícil de explicar, sin duda. Siento que parte de todas las malinterpretaciones de muchas personas y, bueno, incluso muchos de los que en el camino se perdieron, es eso, ¿no? Porque tantos miles de años en el intelecto y en esta cosa del patriarcado y la mente y sin en toda la parte sensible, senciente, de la que también está en cada uno de nosotros, ese espíritu que habita en cada uno y que es lo que originalmente somos y que en realidad está en red, unido, nunca jamás separado del gran espíritu, ¿no? Claro, yo siempre digo esa frase, lo de que el corazón hace posible lo que la mente cree imposible. Entonces la mente colapsa, o sea, cuando cosas de este tipo de experiencias, las personas las quieren intelectualizar, es como que lo más probable es que te vuelvas loco. Claro. Porque no es imposible intelectualizarlo, porque la verdad es que tiene que ver con otros aspectos de nuestro ser, que son esta parte más sensible, más intuitiva, que hoy está, ¿no? Porque Neptuno, el más espiritual de este sistema solar, está conjunto al gran maestro, a Saturno, y conjunto al Sol en este día, entonces, de equinoccio, de otoño para el hemisferio sur y de primavera para el hemisferio norte. Entonces esas cosas son comprensibles, o sea, todo lo del infierno que muchos años vivimos, que pasamos por unos momentos muy oscuros, la oscuridad de cada uno, porque de ahí es de donde uno
aprende tanto, o sea, saca las verdaderas perlas y tesoros, o sea, de ahí es de donde salen. Y es importante, claro, tú sobreviviste a todo eso y hay muchos que no sobrevivieron. O sea, no fueron la mayoría, sin duda la mayoría sobrevivió, hoy está, y son parte yo les di ese lugar dentro de la fundación, son parte pero importante de Fundación Andina Arturus, ya hoy no solo Argentina, sino que Chile y también Italia. Entonces, claro, pero y además me acuerdo que fue un momento como de muchas cuadraturas y de mucho conflicto en el cielo en ese momento. Saturno estaba en Sagitario, estaba toda esta cuestión de los falsos maestros, pulsando y todo, y que yo les decía, bueno, pero esto es parte de lo que hay que aprender. Y bueno, yo siempre estuve muy segura de mi origen, de, bueno, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi labor en este mundo, el servicio que venía a realizar, pero eso lo recuerdo desde que nací. O sea, no creo, nunca me lo olvidé, más allá de que luego, por supuesto, tuve que vivir experiencias sumamente kármicas que son parte de ese karma que tomé para poder ingresar en este mundo, en esta densidad, porque acá si no tienes, o sea, deudas o cosas pendientes, la verdad que no, aquí no hay forma de entrar, sino, o sea, digo mi alma, ¿no? Ese ser. Entonces, eso es parte del camino que tenemos que recorrer, incluso todo eso que pasó, el de estar confundido, el estar perdido, el no entender. O sea, ¿te acuerdas que siempre les digo que o sea, qué bueno que estás perdido, porque eso quiere decir, y súper perdido, porque eso quiere decir que estás a punto de reencontrarte contigo mismo, de encontrarte, ¿no? Sí, incluso, bueno, lo que hablábamos hace un rato de esto de que cuando uno viene por ahí de un camino espiritual y creerse que se las sabe todas, a veces es más difícil de transitar el camino, porque te da pocas posibilidades a seguir aprendiendo. Que creo en todo en la vida. Justo la semana pasada que hicimos desde el área de arte y cultura de la Fundación la Masterclass Solidaria de Danza, compartíamos eso incluso con los profesores, que si uno se para en un lugar de que yo ya sé todo, ya no tengo que aprender, es como que también uno se estanca, ¿no? Y en esto también. Totalmente, claro, sí, porque incluso yo siempre aclaro esto de haber escalado más la montaña, ni hablar que llegué hasta lo último, allí con ese sol en el último grado de Capricornio y casi Acuario y todo lo demás en Acuario, o sea, todo lo acuariano que vengo a compartir y a traer al mundo y a compartir con ustedes tanta sabiduría, porque todos aspectos que están sumamente llenos de luz, que traigo de otras vidas sin duda y otros mundos, y ni hablar el Saturno, o sea, ese Saturno que tengo en Géminis, ese en 12, también habla de eso, del camino recorrido, un aspecto que está en bella melodía también con Urano, y bueno, tanta luz en mi carta solar. Y para mí ha sido todo lo contrario. O sea, hoy, mira, justo hace unos días estaba con Fernando Suárez, mi hermano del alma astrólogo, y él me decía, yo no tengo ninguna duda de la jerarquía espiritual a la que tú perteneces porque está acá en tu carta. Y mira cómo viene moviéndose todo. Y no sé si tú, con todo respeto te lo digo, si tú te lo crees, ¿no? Deberías. Y eso es lo que me ha pasado. Yo desde muy pequeña observo la locura en este mundo, observo la soberbia con la que hablan las personas, observo la arrogancia. Y sin duda él me dice, bueno, pero tú puedes darnos a todos nosotros un golpe de verdad, que nos sacuda y estás en todo tu derecho. Y la verdad que, claro, no. Es como que siempre he observado, digo, no, yo no quiero ser soberbia, no quiero ser arrogante, no quiero ser como todas estas cosas que veo, ¿no? Claro. Que observo, que desde siempre. Y entonces siempre me he mantenido así como en un lugar de, bueno, acá sí estoy enseñando esto.
traigo esta verdad, si la sientes en tu corazón, qué bueno. Y bueno, que de hecho muchos los que nos trajo también y seguimos hoy aquí fue el hecho de ver la congruencia. Yo en esto que compartía, que leí mucho, exploré muchos maestros, y nunca me había encontrado con una maestra que sea congruente entre lo que dice, piensa y hace. Y a veces uno dice, bueno, pero no estás todo el día con ella, o no, y nosotros sí hemos tenido la oportunidad en muchos viajes, sí, en muchos momentos, compartir 24/7 y realmente ver que usted lo que predica, practica. Ah, claro, porque digamos, acá se estudia mucho el tema. En ese momento pulsó mucho con Saturno en Sagitario el tema de los falsos maestros, estaba pulsando con fuerza. Pero bueno, yo también les he enseñado a ustedes que no podemos juzgar a los falsos maestros tampoco, porque la verdad es que por algún lado se tiene que comenzar, y se comienza por lo falso, no se comienza por lo verdadero. Se comienza por lo falso. Es como, bueno, a mí, por ejemplo, lo de los vínculos, me dice alguien, ¿no? No se me da. Bueno, pero no es que se te va a dar los vínculos verdaderos inmediatamente. O sea, tienes que empezar a trabajar en ello. Y al principio, bueno, no, van a ser falsos, ¿no? No van a ser verdaderos. Y bueno, pero lo vas cultivando, lo vas trabajando y tarde o temprano eso se termina convirtiendo en algo verdadero. Así que todos esos falsos maestros que aparecieron por doquier y hoy todavía hay en tantos lugares del mundo, y que claro, que predican quizás y no practican, bueno, pero están en el camino. Sí. Están en el camino hacia volverse verdaderos maestros, porque el camino es largo, no es así. No es que tú, no te olvides que esto está representado en Capricornio, allí es donde nos encontramos con Saturno, el gran maestro, y que nos habla de esa montaña que tenemos que escalar, ¿no? Y de todo lo que nos vamos a ir encontrando, que lo principal no es llegar arriba al objetivo final, al final arriba de la montaña, sino que lo más valioso está en todo lo que vamos aprendiendo en ese recorrido y la cantidad de veces que nos caemos y que nos tenemos que levantar y sobreponernos a esa experiencia, ¿no? Que siempre es duro caerse, no es que te caes feliz. Qué bueno que me caí. Los golpes se sienten, ¿no? Se sienten, y cuando el ego quizás es fuerte, digo, el ego inferior, la mente inferior, el animalito, ¿viste? Como les digo, el animalito a flor de piel. Y claro, cuando el animalito está a flor de piel, al animalito no le gusta para nada caerse. No quiere saber nada, y menos, ojalá nadie me haya visto. ¿No? Pero luego cuando uno alcanza ciertos niveles de conciencia, qué bueno es caerse, porque la verdad es que ahí están todas las cosas que podemos aprender. La primera de ellas es arrodillarnos. La primera de ellas es arrodillarnos, porque arrodillándonos ascendemos. Entonces, sí. Yo siempre les transmitido que la soberbia no los va a llevar muy lejos. Los va a llevar siempre al mismo lugar. Y bueno, pero hay que ser respetuoso con las personas. Eso también se los enseño, ¿no? De que las personas, cada uno en su viaje, y hay que respetar el camino que han recorrido esas personas, bien o mal. Y con nosotros mismos, porque muchas veces, muchos, hablo por mí también, pero muchos que hemos transitado este camino, te pasa que al principio es como que no querés saber más nada con todo lo que hiciste, con todo, porque uno empieza como a autojuzgarse. Exacto. Un montón, pero bueno, también en eso después, esa fue una parte del viaje muy interesante, porque tú llegaste hasta quemar cosas tuyas. Sí, ¿te acuerdas que cuando me lo comentaste te dije que hiciste qué? No, porque quemé, tiré, no sé qué. Digo, ay, no, pero ¿cómo hiciste una cosa así? Vendí, regalé esto que decía de los libros, eso es una de las cosas que más me arrepiento hoy en día. Tenía una colección, una biblioteca qué locura. Fantástica, y los vendí todos, los regalé. No, qué locura. Bueno, pero es parte de lo que uno tiene que vivir. Yo igual les transmití muchas veces, y se los sigo transmitiendo, que yo me autodespojé en esta vida muchas veces.
Me autodespojé así, o sea, muy consciente de que me estaba autodespojando de un montón de cosas. De unas formas de vida, de formas de pensamiento, de cosas materiales, de afectos, sí, muchas veces. Y era como un proceso saludable incluso, decir, bueno, listo. Y lo que es mío, bueno, lo que me corresponde para seguir adelante en mi evolución, va a volver a mí. Entonces, en realidad, esto de que hayas tirado, quemado o regalado, bueno, lo que te sirve ahora para seguir adelante, seguro que va a volver a ti de alguna manera. El universo se encarga de ello. Yo no tengo ninguna duda porque a mí me ha pasado muchas veces que he soltado muchísimas cosas, ya sea afectos, ya sea cosas materiales, no sé, de pensamientos, sentimientos, cosas que las he soltado, las he dejado ir sin ningún problema y bueno, lo que ha tenido que volver ha vuelto. Siempre. Sí. Así es que no, estuvo bien, es parte de la experiencia. Además siento que toda la locura que bueno, no nos olvidemos que muchos de ustedes que llegaron en ese momento, si no tenían muchos aspectos en Escorpios, tenían o Quirón en Géminis o ascendente Géminis o bajo cielo en Géminis. Ay, Dios mío. O sea, esto estaba totalmente relacionado con mi Saturno en Géminis, en Bella Melodía, mi Urano, en los últimos grados de Libra, casi Escorpio, ¿no? Y que mi bajo cielo está ahí, bueno, Arcturus está ahí también, creo que en 23 o 24 de Libra, donde tengo mi Urano, que está un poquito más adelante. Mi bajo cielo está ahí conjunto a todo eso, entonces estaba relacionado a todo lo que yo les venía a enseñar con respecto a todas estas cosas. Y uno de los grandes aprendizajes era, bueno, miren, es muy peligroso ser tan geminiano en el sentido de ir con tanta desatención, ¿te acuerdas? Con tanta desatención, tan desconectados de nuestro... Ahí están los dos hermanos, ¿no? Castor y Pollux, el hermano mortal y el inmortal, de nuestra parte inmortal, de nuestra parte de nuestro ser divino, claro, de nuestro espíritu en definitiva, porque las posibilidades de hacer daño desde la ignorancia son muchas, ¿no? Y eso creo que es el gran aprendizaje que ustedes han vivido durante todos estos años, el realmente tomar conciencia de que es así, de que es muy importante salir de esa ignorancia, reconocer que somos humanos, pero que también principalmente somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana, no somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia espiritual. O sea, de hecho, todo lo que nos rodea, y como lo diríamos, ya va a tocarme el podcast con mi querido alumno científico, físico cuántico, y sí, que todo lo que nos rodea a nosotros mismos, todo es energía. Todo lo es. Entonces, lo que sucede es que simplemente esa energía está vibrando en diferentes frecuencias y de ahí es el color, la forma, bueno, todo lo que toma, ¿no? Entonces, si somos conscientes de eso, bueno, no somos esto en realidad. O sea, somos energía divina universal. Somos algo mucho más sutil, más elevado. Luego bajamos a estos mundos más densos, tomamos estas formas, pero bueno, para experimentar. Es decir, el contrato dice, experimentar las diversas formas de la creación, dice nuestro contrato desde la partícula primigenia. Ese es nuestro contrato. Entonces, bueno, acá estamos, experimentando las diversas formas de la creación. Así que vivir todo eso que viviste y que muchos vivieron, o sea, los que sobrevivieron a este viaje de tantos años y que hoy son las bases sólidas de Fundación Antina Arturus, creado en una diversidad tremenda, ¿no? Porque todos son tremendamente diversos. Y lo que siempre decimos también, de que en definitiva lo que nos mantiene unidos es el corazón, porque somos tan diversos que nunca hubiéramos y pasaron trabajado años juntos. No, pasaron años duros en que realmente, o sea, se mataban, ¿no? Entre ustedes. Y yo con Plutón ahí en tránsito, poniendo los límites, fue una cosa pero infernal. La verdad que fue sumamente infernal. Pero bueno, es ese infierno. ¿Cuántas veces les dije, bueno, pero no... Los hice ver, ¿te acuerdas? Una vez, la serie de Alejandro Magno, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa fue una de las...
Ya no de las sabía. formas lúdicas de Ay, enseñar. Dios mío, por favor, que ya lo sabía. Otra fue la película Yo no estoy loca. ¿Te acuerdas? En un momento, cuando yo era tanta la locura, le digo, vean esta película, por favor, que les va a hacer bien. Después fue, bueno, vean esta otra, la de Alejandro Magno, cuando en una parte dice esto de que, claro, de tener que atravesar el infierno para encontrar el cielo. Bueno, ellos lo sabían bien porque esas eran todas cosas, enseñanzas que venían del Olimpo, ¿no? Y entonces era obvio, no bajen, o sea, el que fantasea con la luz, Jung mismo lo decía, o sea, necesitas hacer consciente tu sombra, o sea, y dejar de fantasear con la luz, porque para encontrar verdaderamente tu luz vas a tener que atravesar el infierno y hacerlo consciente. Entonces esto fue, ¿no? Durante años se pelearon, oh Dios, todas las cosas que vivieron tremendamente duras entre ustedes. Y bueno, y yo ahí, ¿no? Dirigiendo el loquero. Porque por Dios que era un loquero total. Pero bueno, un espejo para mí de lo que veo en este mundo, porque yo la verdad que desde muy pequeña siempre vi a mi padre en esa locura, porque él tenía el sol en Géminis, así que lo interpretaba muy bien para mí. La gente siempre decía, no, don Freddy, tan amoroso, no, tan buena persona. Y yo lo miraba y decía así, desde la puerta para afuera, porque desde la puerta para adentro, este hombre, ay Dios mío, o sea, dentro de casa todos le tenían miedo, bueno, excepto yo, que yo no lo sé seguramente por mi Saturno, ¿no? Para nada, yo siempre lo vi como a mí él me dio siempre mucha compasión, como me dan todo el mundo. A mí siempre las personas con tanto conflicto interno me dan muchísima compasión porque sé que sufren, entonces empatizo inmediatamente y siento que bueno, intento buscar la forma, como me pasó con todos ustedes, de cómo puedo, ¿no?, servir de alguna manera, acompañarlos en esto. Innovando todo el tiempo en las formas de enseñar, también como muy concreto en el día a día. Eso es como fundamental, que siempre nos ha ido como mostrando, bueno, con ejemplos concretos, hasta incluso, bueno, la astrología misma que estudiamos mucho, no sé, la pala te cuesta agarrarla y no querés palear más de una hora porque... Claro, sí, todo tiene está escrito en símbolos, en código, ya sea en tu onda encantada de tercera dimensión, de cuarta dimensión, de quinta dimensión en el Tzolk'in, ya sea en tus números o ya sea en tu carta natal solar o dracónica. Todo está codificado, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los tantos dones que traigo es de poder descifrar esos códigos y luego los veo, por eso es que enseño el método a través de la observación y la percepción, que es un poco Virgo Piscis, que es donde están los ejes, los nodos en estos momentos, lunares, para toda la humanidad, y que se trata de eso, de unir la observación con la percepción. Entonces, porque en realidad si tú observas todo, claro, todo está codificado de alguna manera. Entonces, esos códigos se encuentran y en todo esto, en tus números, en tu carta natal solar, dracónica, en tu onda encantada en el Tzolk'in, en la luna en la que bajaste en el calendario 13 lunas, todo está codificado allí. Y de hecho eso es lo que les pasó a ustedes, ¿no? De encontrarse con toda esta sabiduría y decir, ay, Dios mío, ¿no? Claro, y cómo el método nos lleva a poder aplicarlo concretamente en nuestro día a día, en el lugar, bueno, que a cada uno le toca estar. Justamente de esto que estaba diciendo recién la semana pasada, yo fui formada en el método Antina Arturus y también en la especialización a través de Pilates, del método tradicional. Y tengo la posibilidad de brindar sesiones ahí en Pilates Studio. Y justamente la semana pasada... En Portofino Concept Soul. En el centro histórico de la ciudad de Bariloche. Pasemos la publicidad. Y en un momento me dice, pero ¿cómo haces para darte cuenta de todo? Y entonces le compartía, claro, es que más allá de tener la formación del Pilates tradicional, exacto, nosotros en el método, o sea, aprendemos también a desarrollar nuestras capacidades exacto, plenas. Entonces, esto de la percepción, de exacto, la sensibilidad, de decir, o sea, el exacto, hombro, ¿cómo lo tiene? O sea, exacto, y después poder llevarlo como a las cosas concretas de nuestro día a día. En mi caso, en ese ámbito, o sea, es a través de
de pilates. Y le digo, y eso que te estoy diciendo un 10% de todo lo que, porque si no al principio es como demasiado. Ya con que bajes los hombros está bien, el resto lo vamos viendo. Que es un poco lo que usted también fue haciendo con nosotros. Claro, sí, eso hice con ustedes, claro. No les tiré todo de golpe. Pacientemente, claro, paso a paso, a medida que, bueno, que íbamos estando preparados también. Cada vez más profundo. Cada vez eso. Siempre era una vuelta cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Sí, totalmente. Es que bueno, toda esa profundidad y toda esa es necesaria, porque si no te quedas, como sucede en la mayoría, no nos olvidemos que yo nací en Chile y siempre hablo de la famosa luna en Géminis de este país, y digo, claro, esta cosa de quedarse en la superficialidad de las cosas, y recuerdo que en esos estudios, recuerdo perfectamente el año en que sucedió el estallido social, y quienes estudiamos la ciencia de la astrología, inmediatamente nos fuimos a mirar qué estaba pasando, y claro, Urano, el gran despertador, estaba en el signo de Tauro, oponiéndose partil al Urano en Escorpio de Chile. Entonces en ese momento se acuerdan que les dije, pero esto era obvio, o sea, esto era obvio que iba a pasar porque iba a haber un despertar, o sea, un sacudón de un montón de cosas que en Chile como país, como grupo, codificado a través de ese aniversario, ¿no? En el que se funda Chile de alguna manera, que queda como un código, queda como un sello, ¿me entiendes? Esto queda como marcando un futuro o una energía o un pulso o códigos simplemente. Y están ahí pulsando. Y si uno afina esta observación y percepción, los puede ver sucediendo. Y en ese momento fue así como tremendamente violento. Pero bueno, Urano es así, es como súper impactante. No sé si impactante es la palabra, pero bueno, es revelador. Saca la luz, despierta, sacude, te sacude, viste, el piso para que despiertes, para que saque, como lleves a un nivel de conciencia superior todo eso, para que amplíes tu perspectiva, y bueno, y se verá en los próximos años, ¿no? Se sigue observando si Chile realmente todo eso le sirvió o no para ampliar su perspectiva, para integrar diferentes perspectivas también, y poder lograr un país más unido, ¿no? Más hermanado. Y que no vaya así tan con esa luna en Géminis, tan la superficialidad de las cosas. Entonces todo esto, por eso es que vamos aprendiendo de la vida misma, ¿no? Después ya sabíamos lo que iba a pasar cuando Plutón y Saturno se unieran en el 2020. Bueno, yo hacía muchos años que cualquiera que estudia lo ve, que ya estaba pulsando, que se venía todo eso. No sabíamos concretamente qué forma iba a tomar, pero recuerdo cuando estuve en Nueva York en ese año nuevo, del 2019 al 2020, y cuando volví les dije, bueno, prepárense porque esto que empieza va a empezar entre China y Estados Unidos. Y ahí se vino todo esto, ¿no? La pandemia y toda esta experiencia. Hace 6 años atrás estábamos exactamente en este mismo lugar, pre-pandemia. Ah, claro, porque en ese momento, claro, fue en marzo del 2000, para el equinoccio, ¿no? No antes. Fue unos días antes. Unos días antes no fue en el equinoccio. Porque justo cruzamos, o sea, para el 13 de... El 14 de abril se cerró, el 14 de marzo. Claro, ¿no? El 13 nosotros pasamos. El 13 pasamos, claro, estuvimos unos días antes acá, mira. En el 2020. En el 2020. Estábamos acá en Tesqui, ¿no? Sí. ¿Te acordabas hace un rato? Cuéntalo, qué genial que fue, a ver. Que estábamos acá, nosotros ese fin de semana vinimos a este lado de la cordillera a realizar también un retiro espiritual, un viaje místico. Y estábamos el domingo anterior a que se cerraran las fronteras y demás, acá en este mirador, y nos decían, ¿qué hacen ustedes? Nos vieron todos argentinos. ¿Qué hacen acá? ¿No los van a dejar? Nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando. Sí. Y bueno, y ese día bajamos y al otro día pasamos y se cerraron las fronteras. Se cerraron las fronteras, sí. La verdad que empezó la locura. Y fue fuerte para todos los que asistimos en ese viaje, fue fuerte porque apenas
cruzamos, paramos en un lugar súper lindo que ahora no está más, el Rincón Alemán, a comer. Sí, además que... No, sí, el Rincón Alemán está, pero no está Claro, no está la parte de restaurante. Sí. Y en ese momento Sí. que estábamos comiendo hubo varios de los alumnos discípulos que hubo ciertos alimentos que no querían comer porque no les gustaba mucho, porque qué sé yo, cómo estaban hechos. Y nuestra maestra, recuerdo como si fuera hoy, les dijo, yo que ustedes los comería y agradecería tener para comer eso, porque no sabemos nunca qué puede pasar. Y dicho y hecho, a los 10 días me encontraba justamente con una de las alumnas solo con una lechuga en la heladera, y le dije, ahora quisieras el pepino que no Es lo que te quisiste comer allá en el Rincón Alemán, tal cual. Así que bueno. Y como esos tantos ejemplos revelados que siempre nos ha ido justamente como revelando y preparándonos, ¿no? Para... Compartiendo tantas cosas, la verdad que sí. Así que gracias infinitas por estos 10 años. Estos 10 años, 20 te había puesto ya, mira. 20 años. Sí, estos 10 años han sido maravillosos, porque más allá de todo el infierno que hemos recorrido, siento que son muchas las perlas de sabiduría que hemos podido rescatar de todo ello. Y bueno, ni hablar de lo que cada uno ha madurado, ha crecido, ni hablar de todo lo que hemos llevado adelante juntos a través de la fundación que fue creada para eso, por eso es Fundación Escuela, no solo por lo que enseñamos, sino que por lo que nosotros mismos humildemente aprendemos a través de ella. Y bueno, siento que la labor ha sido increíble, porque si hace 10 años de atrás yo te hubiese dicho, mira, vamos a estar en 10 años con la fundación en Argentina, con todo esto, con la fundación en Chile, con la fundación en Italia, y vamos a recorrer y vamos a estar haciendo todo este trabajo por la comunidad, por la humanidad. Tú me habrías mirado con la cara diciendo, ¿de qué me está hablando? Y de hecho, bueno, fue así. Shamsi lo comparte un poco en el podcast que grabamos juntas, que ella se acuerda de que yo hablaba de muchas cosas. Sí hablaba en ese momento mucho de la fundación, de todo lo que íbamos a hacer, de que iba a llegar un momento en que todo lo que estaban estudiando y aprendiendo lo iban a tener que salir a compartir al mundo, lo que el mundo iba a cambiar, bueno, tantas cosas, ¿no?, que hemos compartido durante todos estos años. Así que bueno, gracias. Gracias infinitas. Y seguiremos compartiendo, ¿no? Porque este es el primero de otros muchos podcasts, porque la verdad que quedan muchas cosas por compartir. Uy, sí, esto es como el comienzo. un approach. Así que bueno, acá con el sol que finalmente salió y la gente que ya empieza a llegar a conectar con este lugar tan hermoso, nos vamos despidiendo. Y con mi acompañante del día de hoy, que fue esta vara de... ¿no? El que me preguntaste, la labraderita. Así que gracias a Balunchi Bien Tienda para el Alma. Pasemos también un aviso. Gracias a Balunchi Bien Tienda para el Alma, porque la verdad que ese lugar lo creé porque llegó un momento en que en casa, en la sede principal de la fundación, no me entraba ningún cristal. Ya tenía tantos cristales de todo el mundo, de cada viaje, en la que chamanes, místicos, gente de pueblos originarios me regalaba cristales, que dije, ay no, pero yo no puedo tener más cristales, no me entran en ninguna parte más. Bueno, armemos un pequeño museo. Disculpen que las moleste. Ay, perdón. ¿Saben cuál es el volcán? ¿Para qué estamos grabando un podcast? Bueno, ¿vieron lo de Balunchi Bien Escuela de la vida? Es la vida misma. Miren, no saben, estábamos acá grabando y empezó a llegar gente. Vieron que les dije que estaba llegando gente, ya nos despedió. Y llegó... Virginia. Esa voz que escucharon es la voz de Virginia. Que llegó con Tati. ¿Están acá? ¿De dónde son? Somos de Argentina, Miren. De la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa voz que escucharon ahí, que nos preguntaban, ¿y el volcán dónde es? Y entonces estamos en el volcán. Estuvo bueno eso. Estuvo muy gracioso. Así que bueno, luego seguimos. Muchas gracias. Gracias, Chao, chicas. gracias, nos vamos a seguir. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos terminando. Y ahí se fueron las chicas, fue muy genial. Si están escuchando este podcast, fue genial. La verdad, estas cosas que van pasando, bueno, nos vamos encontrando, ¿no? Sí. Y claro, así que... Y decíamos como la vida misma, como usted nos enseña a través de la vida, y también esto de tomar como los errores supuestos como parte de la vida y aprendizaje también, porque en otro momento era, ¿cómo? Ahora grabemos de nuevo. No, o editemos esta parte.
no editamos nada porque la verdad que es genial todo lo que va sucediendo. Es parte de la sincronización, porque claro, de repente estábamos acá, ella dice, no, yo creí que estaban charlando. Sí, no, estábamos grabando un podcast. Es que estábamos acá y de repente empezó a llegar como varias personas. Bueno, ahora se fueron todos de nuevo. Así que en las oleadas, ¿no? Las oleadas. Pero bueno, fue muy gracioso. La verdad que fue genial esta improvisación, además de nuestros hermanos argentinos que, bueno, para mí ya son parte de mi familia, porque yo les decía que yo había nacido acá en Osorno, en Chile, pero que hacía 30 años me había ido a vivir a Argentina. Y mi fundación la creo con todos ustedes. Para mí fue como un regalo, ¿no? Ir sin duda es parte del destino de cada uno, de todo esto que ya estaba acordado desde nuestra alma, reencontrarnos allí en ese lugar. Y venir de tantos diferentes lugares, ¿no? Porque... Uy, recién pensaba, no solo, claro, argentinos de distintas partes del país, pero bueno, también de Italia, de Cuba, claro, de Chile, también es como una mixtura rara. Una diversidad cultural. Y bueno, y luego ni hablar de todos nuestros ancestros, porque tenemos un Totalmente, sí, un revoltijo de razas y de culturas. Es súper interesante, ¿no? La verdad que si hay algo que describe muy bien a Fundación Antina Arturus es la diversidad, ¿no? Yo creo que es en honor a mi Saturno allí lleno de luz y a mi Urano y bueno, y todas estas partes que me conforman, que hablan de eso, de que me encanta todo esto diverso, porque mientras más diversidad... ¡Ahí nos toca! ¡Adiós! Ahí nos toca la bocina. Muy genial. Que se van, así que bueno. Saludos, chicas, fue un honor conocerlas. Y a los chicos también, ¿eh? Así que... ¿De dónde dijeron de qué eran? Lobos. Provincia de Buenos Aires. Lobos, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, saludos a toda la gente de Lobos en provincia de Buenos Aires. Me encantó encontrarnos. Nos encantó encontrarnos con ustedes acá. La verdad que estas cosas que pasan son geniales, ¿no? Bueno, y gracias, por supuesto, siempre a todas las energías presentes, ni hablar a mi padre, cuyas cenizas se encuentran en este volcán, y bueno, y a mis ancestros que llegaron en 1872 a la cuenca aquí del lago Yanquihue, y durante todas sus vidas estuvieron mirando este volcán también. El Pirepillán, el famoso Pirepillán, ¿no? Ese espíritu maligno que dicen que cuando se enoja, hasta ahora por suerte no se ha enojado, estamos bien. Bueno, y en este día tan especial, ¿no? Cerramos, porque este fue un día muy especial. A las 11:44 de la mañana se hizo el equinoccio, el sol entró en el signo de Aries, un nuevo comienzo para todos, pero un nuevo comienzo, verdaderamente nuevo comienzo, en el sentido de que están también allí el dios del karma, Saturno, y este ser el más espiritual de este sistema solar, que es Neptuno, y que es ese planeta que en realidad con él nos fundimos, ¿no? en una misma conciencia, en que todos somos en realidad, como recién, ¿no? Vieron la familiaridad con la que nos encontramos con estas personas de Argentina y bueno, nada, porque en realidad todos somos primos, como dicen hoy quienes están estudiando genealogía, dicen, no, es que en realidad todos en este planeta somos primos. Y bueno, y es un poco lo que he ido recuperando a través de esas memorias, a través de mi libro documental Siguiendo mis propias huellas, y eso es lo que busco, despertar la conciencia de las personas de que en realidad estamos mucho más unidos de lo que realmente pensamos o creemos, ¿no? A veces nuestro sistema de creencia, nuestra mente nos condiciona, nos limita, como esto que acabas de decir, ay no, vamos a editar esto. No editemos nada, dejémoslo así. Es más, le digo, a ver, chicas, vengan. Claro, porque a mí me encanta sin edición, lo más auténtico posible. Así como tal y como va sucediendo todo, la vida misma, una verdadera escuela, ¿no, Shay? Así es, totalmente. Gracias infinitas. Gracias infinitas por todo lo que nos compartiste. Sé que hay mucho más por compartir, pero bueno, ya vamos cerrando este viaje por ahora. Nos vemos en un próximo viaje, así que un saludo para todos en este día, la mayor de las bendiciones con todas las energías hermosas que están despertando y reactivándose en cada uno.
sintámonos bendecidos, agradecidos y privilegiados de estar viviendo este momento, por más que estemos, ¿no? Algunos estén quizás sumergidos en duras experiencias. No se olviden que esas duras experiencias son parte de lo que nuestra alma acordó para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando en conciencia. Así que aprendamos a tomar todas esas cosas y a ganar resiliencia. Me acuerdo la primera vez que mi hermana, doctora en lingüística, me dijo eso. Es que tú eres muy resiliente. Y yo le dije, ¿soy qué? Me encanta. Yo ignoro las cosas del intelecto, pero tengo una sabiduría enorme en las cosas del corazón, que son en estos momentos las más importantes. Desde ahí los estoy acompañando en sus procesos, desde mi corazón hacia el corazón de cada uno de ustedes, en su proceso de reconexión con su alma, en sus procesos de despertar, en sus procesos, cualquiera sea, que en realidad está siempre relacionado con nuestra evolución. Así que les mandamos un beso a todos y un abrazo enorme. Gracias. Les decimos un In Lakesh, como dicen los mayas galácticos, ¿no? A todos. 1, 2, 3. In Lakesh. Gracias. Hasta la próxima.